Siempre hay encuestas, Sí. antes de cada elección hay muchísimas encuestas. Erróneas sobre todo. Sí, sobre todo hay muchas que le pifian. Lo que pasa es que hay algunas que, viste, como que están muy asociadas a ciertos sellos políticos y como Colores. que para contentar al que va ahí de candidato le pasan y nada. Pero y fue eso, bochornoso, Antonio. Sí. Hablaban de 5, Sí, 6, 10 sí. puntos arriba. Ahora, quien le viene acertando Sí. o se viene acercando precisamente a los resultados que luego se dan es Aníbal Uyos, nuestro Sabemos. querido amigo de ese consultor. Y sí, lo tenemos en línea, Aníbal, un poco para analizar el post, ¿no? de las elecciones de este domingo pasado. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buen día, Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. ¿Qué tal, Natalia, Antonio? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ya esta charla la hemos tenido. Tengo así como un flashback y Sí. porque no es la primera vez que ustedes están, digamos, revelando los resultados que después más o menos se dan, porcentaje más, porcentaje Sí. menos, pero los márgenes de error, por supuesto, existen y ustedes están dentro de Sí, eso, sí, ¿no? sí. Sí, es lógico. Siempre hay márgenes que se estiran un poquito, a veces son 3, 4, que más o menos, porque es muy difícil que te dé exacto, porque tampoco es una predicción. Sí. Que en realidad uno también con la encuesta va viendo el comportamiento, que para eso sirven, para discurso, para comportamiento, para entender qué está pasando. Después, bueno, lógico, caes en el embudo de la intención de voto, que también revalida un poco tu trabajo de las otras preguntas. Uh-huh. Pero, viste, nos crucifican mucho a todos cuando te corres de la mira. Lo que Claro. pasa es que algunos se corren mucho, se corren muchísimo, Sí. y la usan para operar, y otros en los márgenes normales, y bueno, hay que empezar a separar, ¿no? Las que hacen Sí. un trabajo más militante y otras un trabajo más de investigación. Uh-huh. Porque bueno, caemos todos en la bolsa. Claro. Después, ¿no? Ahora, ¿en qué va esto, Aníbal? ¿En cómo seleccionás la muestra? ¿En dónde vas a hacer la encuesta? ¿Cómo se hace para, digamos, tener un balance y una real muestra del total de la sociedad? Sí. Bueno, primero hay que hacer muchas encuestas. No te digo un tracking de eso lo haces cuando estás trabajando con algún candidato hace semana a semana, pero sí por lo menos no separarte en el tiempo. Fíjate que en Mendoza nosotros hicimos, creo que este año, 4 encuestas. Ajá. Fuimos viendo cómo venía el termómetro. Entonces cuando vos tirás más cerca de la elección una y decís, este es el número, y es coincidente a todo lo que venimos viendo durante casi todo el año, y no se movió. Podíamos haber hecho otra más y ajustar un poco más. Nosotros nos dio 47, bueno, sacó 52, creo, ¿no? Sí, Tuvimos, pero 53 por ahí. sí, 43. Uh-huh. Que tampoco a nosotros no nos molesta, porque nada, ya lo habíamos dicho un par de meses antes. Creo que hay una nota en Los Andes que nosotros hablábamos de un 60. Uh-huh. Bueno, o sea que veíamos ese panorama. Entonces vos usás esa muestra que te viene diciendo las cosas realmente bien y la usás, lógico, para la elección. Uh-huh. Porque si yo, por ejemplo, hago una encuesta a mitad de año con una muestra y me dice que X partido tiene 30 puntos y vos ves que es muy difícil que lo tenga, es porque, bueno, la muestra está desbalanceada. Entonces, sí, la corregís. Sí, vas haciendo mucho trabajo. Además hay hechos que van haciendo cambiar la opinión del votante, ¿no? Porque si vos preguntabas hace un tiempo atrás, Milei arrasaba. Después, si preguntabas después del 7 de septiembre, y ahí no te daba seguro que arrasaba, y después fue remontando la cosa. Entonces hay distintos momentos, ¿no? Totalmente. Y lo bueno, y nosotros cambiamos la metodología en esta elección, como fue en la de septiembre en Provincia de Buenos Aires, arrancamos por la provincia y terminamos en Nación. Porque la última nosotros hacemos nacional, la terminamos sobre casi la elección, pues fue del 19 al 21, y un poco dijimos, vamos a hacer lo que no hacemos nunca. Nosotros siempre terminamos una semana antes, siempre cumplíamos estrictamente con la veda, pero veíamos que nadie la cumple. Dijimos, ¿para qué? Bueno, hagamos otra la última semana, porque la gente está definiendo el voto muy cercano a la elección en muchos lugares.
Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y acertamos con eso, ¿no? De decir, bueno, hagámosla más cercano al tiempo. Y de última no publiquemos en las redes nuestras, pero compartámosla. Y fue esa un poco la dinámica. Porque en la última semana hubo movimientos de los electores. Sí, hay mucho indeciso también, ¿no? ¿Sabés qué, Aníbal? Sí. Y te lo digo porque vos ya sos parte también de este equipo, lo charlamos muchas veces, Sí. sos el que más acierta, ¿no? En las encuestas. Lo que me atemoriza bastante es que estas encuestadoras, de alguna manera militantes, también le dicen a la población, ¿saben qué? No crean en las encuestas, como que les tiran abajo todo el laburo bien hecho, ¿no? De aquellos que trabajan con sinceridad, que trabajan limpiamente. ¿Qué puede haber pasado? Explícamelo vos si tenés alguna reflexión al respecto, porque nosotros tenemos las nuestras, ¿no? Pero desde las encuestas. ¿Qué pudo haber pasado en provincia de Buenos Aires? Porque muchos miramos entonces que el fraude, otros miran y dicen la cantidad de gente que fue a votar, que solamente fue la militancia. ¿Qué puede haber pasado? Para cambiar tanto. Mira, Sí. nosotros cuando hicimos provincia de Buenos Aires, que fue la anterior a la nacional, nos daba 3 y pico, casi 4 puntos de diferencia. Y nos decían, no, están locos, ¿cómo va a achicar tanto Libertad Avanza? De 14 a 4. Y a nosotros esa de provincia nos hizo ver que era muy probable que sacara más de 40 puntos a nivel nacional. Pero así tampoco pudimos ver que iba a ganar la Libertad Avanza. No lo vio nadie puso eso. Porque era muy difícil predecir eso. Sí. Porque tampoco te lo decía la gente. Pero sí había indicios que te hacían pensar, o por lo menos a nosotros, que 4 puntos de diferencia era muy probable que se dé. Te digo cuáles. Primero, la dinámica del voto de los intendentes. En esta no estaba, nadie elegía concejales ni diputados provinciales. Y ahora le están castigando a los intendentes con que no trabajaron. No es que no trabajaron. Los intendentes hablaron porque eran su elección. Entonces es lógico que ellos tuvieran una impronta mucho más directa en el voto, porque era una cuestión lógica. Elegían concejales y diputados. Y lo que decían era hablar del hacer. Hablaban de obras, yo lo viví acá en la ciudad de La Plata con el intendente, hablando de lo que había hecho, lo que iba a hacer. Era una dinámica de obras. Y fíjate que la Libertad Avanza se confunde en esa estrategia y habla del miedo, el kirchnerismo nunca más, el miedo, ¿sí? Lo mal que estaba la provincia hace mucho tiempo, lo único que era provocar miedo. Y bueno, fíjate cómo salió la elección. Y la inundación, la última también que tuvieron, ¿no? La inundación se metió adentro de la provincia con el factor miedo. Esta nacional fue al revés. Milei hablaba de las reformas, de vamos con el Congreso a introducir la reforma laboral, tributaria, habló del hacer. Y fíjate lo que decía el peronismo. Miedo. No vamos a llegar a fin de mes, el dólar, Estados Unidos. Sí. Fíjate que el miedo no cautiva el voto. Esa es una de las variables. Otra es la lista. Era una lista netamente kirchnerista. Grabois, Diana. Hay un rechazo al kirchnerismo. Sí. Ahora, que el peronismo no lo quiera ver es un problema de ellos, pero hay un rechazo. Y un gran error es que Diana a las 4 de la tarde vaya a la puerta de la casa de Cristina. Sí, además, eso suma. No te define una elección, pero suma muchísimo. A ese que no fue a votar, al que estaba indeciso, empuja. Sí. No, además yo creo que ya los argentinos le perdimos el miedo a todo. Nos han pasado tantas cosas que ya le perdimos el miedo a todo. O sea, dejen de asustarnos porque ya sinceramente, ¿a qué le vamos a tener miedo? Claro, y aparte saben claramente quién tiene la culpa de las cosas, no necesita que el otro te lo diga. Sí, bueno, pasó en Bahía Blanca con cual. todo lo que le sucedió a Bahía Blanca y que decían que el gobierno rechazó en el Congreso la ayuda, qué sé yo. Sí. La Libertad Avanza ganó en Bahía Blanca. Claro, porque sabían que estaban y nosotros fue uno de los... Totalmente, nosotros fue uno de los aciertos. En Bahía Blanca nosotros dijimos que iba a sacar 20 puntos de diferencia en la Libertad Avanza, hasta que estábamos locos, sacó 17, pero nosotros habíamos hecho una pregunta: ¿quién tenía la culpa de la inundación? Y se la atribuían al intendente y al gobernador. Aníbal, un minutito, ya estamos en horario, pero no quiero dejar de mencionar lo que pasó o lo que va a pasar acá en la provincia, porque también había mucho desencantado
hacia el gobernador de Mendoza, entonces quisieron como hacer también una jugada, aquellos, por ejemplo, los demócratas libertarios, que no les salió muy bien. ¿Qué sigue pasando en Mendoza? Evidentemente que ya lo muestra a un Cornejo como con una personalidad muy fuerte y con un piso muy fuerte acá en la provincia. Sí, a lo que habrá que distinguir ahora, quién le trajo más votos, si Cornejo a la Libertad Avanza o la Libertad Avanza a Cornejo. Habrá que ver eso, estudiarlo, porque en esa unión tenés dos personas fuertes, ¿no? Porque no solo la Libertad Avanza, fíjate que Luis saca mucho más votos de lo que sacó la Libertad Avanza, lo mismo que Patricia Bullrich, creo que son los dos que rompieron arriba, porque el chico de Córdoba anduvo muy bien, pero no superó los 40 puntos a nivel nacional. Los únicos dos candidatos libertarios que superaron ese piso fueron Petri y Bullrich. Bueno, habrá que analizar eso también, ¿no? Claro. Habrá que hacer esa mirada. Igual, lógicamente, que cada elección es única, sí. Y esta una elección que se terminó y hoy arranca otra claro. Otra carrera al 2027. Habrá que ver eso. Y consenso acá en la provincia, ¿no? Y consenso en la provincia, porque ya empiezan los dimes y diretes. Bueno, ¿para qué lado vamos a ir? ¿Para más el del lado de Petri? ¿Para el del lado de Cornejo? Yo estuve en el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza y te digo que había mucha bandera radical, como que se apropiaron también el festejo en su momento, ¿no? Sí. Yo te voy a ser sincero, lo que pasa, no pasa solo en Mendoza, ni pasa en todos lados, siempre están más, se van corriendo para el que viene y no para el que se está yendo. O sea que eso es una naturalidad, ¿no? Alguien está terminando y otro está viniendo. Claro. Y no te quepa la duda que se empiezan a correr para el lado del que viene. Claro. Eso es lógico, es una lógica de supervivencia humana. Pero lo interesante es ver cómo se va a configurar ahora un poco los liderazgos que no estuvieron, porque el intendente de la capital no participó en esta elección y es un liderazgo importante para tener en cuenta el 2027, cómo se va conformando. Y las fuerzas más chicas y demás tienen que cambiar la impronta a poder llegar más a los ciudadanos, porque no echemos la culpa solo a la polarización. Tampoco yo le dije nada a la sociedad como para visualizarme. Yo también hay que tenerlo en cuenta. O sea, el que quiera participar y crecer en política tiene que darle un mensaje, tiene que hablarle algo a la gente. Bien. Aníbal, te agradecemos un montón, te felicitamos por supuesto y vamos a seguir en contacto para ir viendo cómo se va desarrollando todo. Muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Que anden muy un bien. Gran abrazo. Un abrazo. Chau. Aníbal Urios, de la consultora DC Consultores, una de las consultoras que precisamente siempre está testeando en todo el país y está siempre muy cercana a los resultados que después se dan. Aníbal siempre dialoga con nosotros, estamos aquí con él tratando de ver cómo viene la cosa. Y ahí le largamos una idea porque se viene esta interna, esta pelea entre Petri y Cornejo aquí en la provincia, que yo la vi muy clara, Antonio. Coparon, la Unión Cívica Radical copó el búnker, quedaron por ahí inclusive entre hinchada e hinchada, preguntándose y contestándose ahí, y ahora hay que ver de cara al futuro a ver qué es lo que va a pasar. Las 8:33 sigan